nos gusta hablar con él porque definitivamente es un tipo reflexivo y que tiene una mirada muy, muy interesante en general sobre nuestra profesión y sobre la política y el mundo. Así que hemos elegido, y él ha tenido la gentileza de atendernos, hemos elegido a Gabriel Michi, que hace algunas horas escribió una nota muy interesante, un resumen muy interesante, no digo aséptico, pero sí claro y bastante objetivo sobre la diosa Francisco, el Papa argentino que revolucionó el mundo, según la nota que publicó en Mundo News. Así que gracias, Gabriel Michi, por estar en línea. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Buen día. Bien, ¿cómo estás? Es interesante leer tu nota, porque que recomiendo a todo el mundo, es mundonews.com.ar, y ahí está la diosa Francisco, el Papa argentino que revolucionó el mundo, porque de algún modo haces una descripción del valor, de la importancia que tuvo digamos, la asunción de Bergoglio como Papa. Primera reflexión, y después todo lo que hizo a lo largo de su papado, sus viajes, su ausencia de la Argentina, que merece una reflexión. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos primero, me parece que nada, por entender que Francisco o Jorge Bergoglio pasó a ser como el argentino más importante de la historia, ¿no? Entonces así, más allá de las convicciones religiosas e ideológicas que cualquiera tenga, objetivamente es así porque, bueno, se llegó a la cima de una iglesia que tiene 1.200 fieles a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces, en cuanto a al peso político que eso significa, y religioso, obviamente, es el argentino que más alto llegó y que se convirtió en una referencia a nivel mundial, ¿no? Todos los líderes del mundo querían tener su foto, su entrevista con el Papa Francisco, y muchos de ellos se conmovían en las reuniones que tenían en privado con él, porque tenía esta cosa también pastoral tan fuerte de esta idea que él siempre tuvo, ¿no? Que lo dijo ni bien asumió, que él quería una iglesia con pastores con olor a oveja, ¿no? Como le gustaba decir, y bueno, y realmente generó una impronta en la Iglesia Católica muy, pero muy fuerte, y creo que nos tenemos que quedar con eso. Quizás como argentinos, por nuestra locura, por nuestra vorágine permanente, no dimensionamos lo que significa haber tenido un papa como Francisco, que aparte fue el primer papa no europeo en la historia, ¿no? Pues es que ayer discutía con algunos amigos y veía con mucha pena a algunos periodistas del prime time describir cuestiones que son absolutamente nimiedades, su relación con el kirchnerismo, sus fotos, sus caras frente a determinados... Digo, esa búsqueda de lo absolutamente argentino en una figura que estaba muy por encima de nuestros conflictos, ¿no? Más allá de que seguramente tenía posiciones sobre nuestros conflictos, pero digo, nos cuesta entender que el hombre era algo más que un ciudadano argentino. Totalmente. Él estaba por sobre, tenía, en realidad era su responsabilidad también como líder espiritual de una iglesia que tiene presencia en todo el mundo, digamos. Entonces, él tenía que estar por sobre eso, más allá de que vivía permanentemente informado sobre lo que pasaba en la Argentina. Hablaba con varias personas cada día de Argentina para conocer cómo estaban las cosas y se preocupaba por la Argentina, y un poco también esa preocupación fue la que también llevó a que no venga, ¿no? A que no visite la Argentina, porque no quería ser, digamos, utilizado políticamente por unos o por otros. No quería, él veía la grieta, tanto la grieta anterior entre kirchnerismo, antikirchnerismo por un lado, o la grieta actual, ¿no? Entre el oficialismo y las oposiciones, y él no quería ser tironeado en eso, y digamos en cierta medida banalizado en esa situación, porque justamente es un líder espiritual que tiene que trascender ese tipo de reyertas, ¿no? Y después está el otro, esto de volver al pastor. Digo, yo estoy fuera de la iglesia, no soy católico y digamos, me considero un agnóstico, pero digo, esto de haber vuelto, o de todo caso de instaurar esta cuestión de ser un papa
austero, un papa con prácticas humildes, de no tomar el anillo, de no tomar todos los atributos de vestimenta que ponían al papa en un lugar prácticamente intocable y volver a ser casi un cura normal. Totalmente. Pues sabes que, bueno, Francisco lo tuvo desde el primer día, ¿no? Esta actitud. Yo me tocó cubrir la asunción de él allá en Roma, y después me tocó cubrir también cuando vino a las Jornadas Mundiales de la Juventud en su primer viaje internacional, que fue a Río de Janeiro, donde, bueno, en esta reunión con jóvenes argentinos en la Catedral de Río, dijo la famosa frase de hagan lío, ¿no? Sí. Exactamente, yo estaba ahí cubriendo eso, y desde el primer momento estaba el mundo sorprendido cuando asumió. Por ejemplo, todo el mundo venía, se enteraban que éramos periodistas argentinos, nos venían a consultar quién era ese papa que llegaba del fin del mundo, como él decía, y en cierta medida estaban todos sorprendidos por estas actitudes, que no eran una actuación, no era por la galería, era lo que él realmente creía, ¿no? O sea, esta cosa de humildad, esto que veía, que habrás visto la cantidad de testimonios que lo vieron cuando era arzobispo de Buenos Aires, viajando en subte, en colectivo, esa era la realidad. Acá a Santa Fe, en Santa Fe estuvo como arzobispo, no sé si era presidente del episcopado, en ocasión de la sanción de la ley tenía algo que ver con la ley de la sexualidad. Vino a oponerse, digamos, obviamente, vino a hacer un poco de presión. Y lo asombroso era verlo caminar entre la gente con absoluta displicencia, sin ningún tipo de protocolo de protección. Era el presidente del episcopado. Y la verdad que yo tengo ese recuerdo, era la ley de salud reproductiva. Y tengo ese recuerdo, algunos años antes de que él terminara siendo papa, que si bien venía a hacer presión, pero tenía un comportamiento absolutamente mundano, que creo que lo terminó repitiendo, ¿no? Incluso, no sé si te pasó que la ceremonia del domingo también de algún modo sirvió como, yo creo que él sabía o estaba esperando, digamos, el final, y digo, esta cosa de acercarse a la gente, de salir a saludar a la gente, de haber concurrido a la cárcel en la medida de sus posibilidades para despedirse de los presos, también es muy conmovedor desde ese punto de vista. Yo creo que él también se vio venir el final y quiso hacer una despedida a lo Bergoglio o a lo Papa Francisco, es decir, ir a lavar los pies, o por lo menos no, en este caso no fue esta vez, pero porque no podía por cuestiones de salud, pero estar con los presos, por ejemplo, ¿no? A los caídos del sistema, como él le gustaba decir, ¿no? Por otro lado, el haber participado aunque sea mínimamente, de la fiesta o la misa de finales de Pascua, ¿no? Entonces todo eso fue como una gran despedida, y me parece que murió en su ley, como quien dice, ¿no? O sea, básicamente quería cumplir con toda la cuestión religiosa, pero también con estos valores que él quería reivindicar como el Papa que, bueno, vos ves muchos medios de afuera que lo titulaban adiós al Papa de la gente, ¿no? Al Papa del pueblo, ¿no? Así lo titulan medios de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sí, creo que murió en su ley y en definitiva se pudo ir tranquilo. Él ya se veía venir. La última internación está en Gemelli, en el Instituto Gemelli, lo dejó muy mal, lo dejó muy mal traer. No hubiese dejado cualquiera, a ver, 30 días internados a cualquiera de nosotros nos hubiese dejado mal. Lo milagroso fue que haya salido de ahí, ¿no? Totalmente. Él estuvo en la internación 2 veces al borde de la muerte, salió con una cánula de oxígeno permanente porque le costaba muchísimo respirar, se lo vio muy deteriorado en el último tiempo, y creo que frente a esta situación él se vio venir al final y por eso también decidió despedirse como se despidió, ¿no? Tengo, a ver, compartí conmigo, pues yo arranqué hablando de esto, yo me ofendí mucho anoche mientras veía el tratamiento de algunos medios, ¿no? En general los medios están muy por encima de los conflictos, pero, por ejemplo, un colega cuyo nombre voy a reservarme, tuitea:
12 años de papado y nunca vino a la Argentina. 3 presidentes de signos políticos distintos, pero no pudo disponer de un día. Wojtyla visitó 9 veces Polonia. Sospecho que los argentinos lo quisieron más al Papa que él a nosotros. Ah, me olvidaba, Cristina la recibió 8 veces. ¿Qué pensás que pasa por un análisis así en un momento como este, en el momento de la despedida de Francisco? Me parece que es de una mezquindad absoluta, de una chatura intelectual, porque es no entender los procesos políticos que llevaron a que el Papa no quiera justamente ser arrastrado a la grieta. Él buscó eso. Primero que nada, ¿a ustedes les parece que el Papa podía, digamos, haber recibido a un presidente que cuando le dijo que era el representante del maligno en la tierra, y lo hizo? Y lo hizo. ¿No? O sea, no hay nada peor que le puedas decir a No. la máxima figura de la Iglesia Católica, de decir que es el representante del diablo en la tierra. Y él lo recibió y tuvo un gesto afectivo incluso con el propio Milei. Bueno, lo mismo sucedió con el kirchnerismo, digamos. El kirchnerismo lo recibió muy mal, digamos, porque tiene una mala relación, lo recibió muy mal cuando lo designan Papa. Cristina demoró varios días en mencionarlo. Sin embargo, después tuvo un acto de no sé si no sé cuál fue la verdadera razón de la unión o de la, digamos, de la onda que pegaron, pero evidentemente él perdonó también un montón de agravios. Sí, sí, de hecho cuando el día que lo nombran a Francisco, yo me acuerdo, yo estaba en una transmisión en vivo en el canal donde trabajaba, el día que asume, no que asume, el día que lo designan, el famoso Vemos Papa, ahí en ese momento ella tenía un acto en Tecnópolis y lo defenestró. No lo defenestró, dijo, bueno, como un cuarto tema, dijo, bueno, hay un Papa latinoamericano, ni siquiera dijo un Papa argentino, ¿no? Sí. Y aparte ellos habían tenido mucho enfrentamiento con Francisco, tanto ella como Néstor Kirchner. Y en el momento, después, en los días siguientes, empezaron a decirle, Cristina, no te podés pelear con el Papa, más si es un Papa argentino. Siempre lo cuenta eso Eduardo Valdés, justamente, que era amigo del Papa y que había sido embajador en el Vaticano, fue uno de los que habló con ella. Y ella se dio cuenta rápidamente y de hecho viajó a Roma el día de la Asunción, y fue la primera presidenta en ser recibida por el Papa Francisco, como corresponde, porque era la presidenta del país del Papa Francisco. Entonces, él hasta tomó esa iniciativa, ¿no? Y la verdad es que ahí establecen un vínculo muy fuerte, una muy buena relación, pero con este concepto que tenía el Papa Francisco, que es que él tiene que respaldar o entender que el presidente electo de un país es la figura representativa de ese país. Lo eligió el pueblo y por lo tanto lo tiene que respetar. Y con Macri, que tuvo mala relación él, incluso, bueno, está la famosa foto esa donde él está con cara seria, pero después hay otra posterior donde están sonrientes, incluso está con Antonia, con la hija y con la mujer, y está sonriente, y a Milei, después de las barbaridades que dijo, lo recibió, lo abrazó, lo vio en 2 oportunidades, lo trató bien, a pesar de lo que Milei le había dicho. Mira, un amigo del Papa me contó la reunión que tuvo Milei, me contó un montón de detalles de esa reunión, por alguien que estaba ahí, estaba presente en la reunión, y dice que Francisco, cuando después, primero, que Milei se quebró, porque lo que me contaban a mí es que Francisco tenía una cosa, que era, o te podía recibir como jefe de Estado Vaticano, con las formalidades que eso implica, o te podía recibir como el pastor, ¿no? Cuando te recibía como el pastor no había nadie que no se quebrara. Se quebraron ante él Cristina Fernández de Kirchner, se quebró Javier Milei, que salió llorando de la reunión, se quebró, a ver, fíjense esto, se quebró Vladimir Putin a ese nivel, o sea, porque tiene un aura. Ahí déjame dudar. No, yo también, cuando me lo dijeron, dije, nada, dejate de joder, no puede ser así. No, me dijo, se quebró. Lo sacaron por una puerta de atrás porque el tipo estaba quebrado. Mirá que no forma, o sea, primero, no es muy religioso Putin, y segundo, que en Rusia lo que no está el catolicismo como la religión principal, sino que dentro del cristianismo
tenés la iglesia ortodoxa allí, ¿no? Entonces ni siquiera hay una cuestión de... Pero tiene que ver con una cuestión humana, básicamente. Bueno, más allá de que sí o no, porque hay mucha fantasía en torno a Francisco, lo cierto es que el propio Milei, que había dicho semejante barbaridad del Papa Francisco, primero que tuvo que bajar los decibeles, y segundo que no pudo aguantar la conmoción de tenerlo frente a frente, lo cual te habla de un Papa que está por sobre esas reyertas y que entiende que cuando un pueblo elige a un gobernante, más allá de que él pueda o no apoyar o tener simpatía por ese, él lo tiene que respetar, y así lo hizo. Sí, hay una imagen que a mí también me dejó muy perplejo, que fue la reunión con el vicepresidente con Vance de los Estados Unidos, porque digo, era un momento en el que él le dice, digamos, en su agonía, che, aflojen con el tema inmigración, le manifiesta su posición frente a la inmigración, pero lo recibe en un momento en el que él seguramente estaba sintiendo que se moría. Y habla, digamos, de la apertura y de su capacidad para sentarse con el que pensaba distinto. Nada, queríamos usarte de algún modo porque fue una de las notas que más nos gustó en términos de repaso de lo que fue este papado, y además de eso, de empezar a tomar conciencia que lo que vivimos es muy difícil que se vuelva a repetir. Sí, yo te diría imposible, te digo la verdad. Por lo menos para nuestras vidas. Para nuestras vidas, y lo que venga seguramente va a tener una comparación muy difícil de igualar, que es la del Papa Francisco. Digo, más allá... Le pasó eso a su antecesor, ¿no? Al Papa Benedicto, digo, de verdad son los papados después de papados tan importantes o tan sentidos por la gente, terminan siendo de transición. Totalmente. Sí, no, y en esto te diría que incluso ayer justamente había algún sector que de manera despectiva decía de Francisco que él, digamos, era como el papa de los ateos, dijo, ¿no? Le decían, y a mí me parece un enorme elogio eso, porque lo que logró Francisco es que agnósticos y ateos le tengan simpatía, justamente, no por la cuestión religiosa, sino por los valores que representaba, desde el humanismo, ¿no? Gente que de pronto no comparte la religión o no le interesa la religión o no cree en un Dios, se acercó a la figura de Francisco como por su mensaje, no por su cuestión religiosa, ¿no? Y me parece que eso es lo más importante que deja Francisco, es que, bueno, a una institución que venía recontracuestionada, lógicamente, por los abusos, por la lejanía con la gente, por la riqueza, por el egocentrismo que tenía, tuvo un baño de humildad muy importante con un papa que llegó desde el fin del mundo, desde la Argentina, y que creo que como argentinos deberemos dimensionarlo en lo que verdaderamente representó. Sí, Berrí, con esto cierro. Hay un posteo de una militante feminista que dice: siempre fue un opositor a uno de los derechos más elementales de las mujeres y personas gestantes, la ley del aborto. Cuando fue el debate en la Argentina, fue impulsor del ala celeste, pero era el Papa. Era el Papa, no era el presidente del Partido Socialdemócrata de Noruega. Digo, ¿qué le estaban pidiendo al Papa? Que aún así fue muy abierto, ¿no? Con los derechos del LGTBI, y muy piadoso con todas aquellas personas que digamos, o abortaban, fue un tipo piadoso realmente frente a, y los incluyó. Como vos decías, digamos, hubo ateos que se sintieron identificados con él. Digo, es increíble cómo se le pide algo así a un Papa. No, por supuesto. Y de hecho yo escuché otros testimonios de militantes feministas y demás que dijeron, sí, es cierto, él fue un opositor a la ley del aborto, fue un opositor a un montón de mejoras que hubo en materia de derechos sociales y civiles, pero es la posición de él como jefe de la iglesia. Aún así, no obstaculizó y nos recibió. De hecho, él recibió a gente que militaba por este tipo de causas, los escuchó, les explicó que su posición lógica por una cuestión doctrinaria de la Iglesia no podía ser apoyar estas cuestiones, pero que en el marco del respeto, no de la persecución, ¿no? Gabriel, como siempre, sos muy amable, ¿eh? Gracias por tu tiempo.
Un abrazo grande. Bueno, Gracias, Gabriel Michi, periodista, nada, un hombre que tiene una mirada distinta, de bajo perfil, es el director de Mundo News y es el periodista que, digamos, muchos conocemos porque fue aquel que lo acompañó ni más ni menos que a José Luis Cabezas en Pinamar, y tiene un libro muy impactante sobre la vida y la muerte de José Luis Cabezas y lo que significa aún hoy la impunidad.